Aquí comienza. Emisora de Claraboya. Con Aldo Suárez. ¡Y Robatrol, viejo! Te vas a paranoiquear con tu teléfono. Hacemos radio. Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta cita de viernes tras viernes llamada Viernes de Místicos. A noite jovem e não há tempo pra perder. ¿Quién te habla? El demonio de la oscuridad. Sei que O sea, el demonio para la oscuridad, ¿no? sempre que eu sigo meu coração. Seguimos nuestro corazón y aquí estamos con la enorme y divina comunidad que tenemos y que bueno, nos acompañan en simultáneo por Facebook y por YouTube. Es un salto en caída libre, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Venimos en un ciclo de análisis de ocultismos y demás. Hoy me van a ver saltar más que nunca porque está friazo. ¿Qué querés que te diga? Está frío de verdad. Pero bueno, acá estamos. Menos mal que no se ve para abajo, ¿no? Ni en verano ni en invierno. Porque si no sería paupérrimo. Pero estamos abrigaditos. Lo único que te voy a decir, habrá señales. Estamos abrigaditos. Así que bueno, vamos a arrancar el programa de hoy. Demonios. A ver, cuando nos atacan los demonios de la mente, creo que son los peores que osamos descubrir, ¿no?, en nuestra vida. Esos demonios que nos atormentan, que generalmente es un pasado, es una infancia, generalmente son, digamos, como esas piedras de zapato que no podemos superar, ¿no? Que tratamos de acostumbrarnos, pero, viste, nada, al quinto paso la sentimos. Es, digamos, ya en el terreno no sé si místico, dogmático. Yo separaría bastante lo que es lo místico, ¿no?, así concebido, con lo dogmático. Que lo dogmático, como hemos venido analizando, son reglas específicas dentro, ¿no?, de un marco de estudio, un marco de investigación, un marco de adoración incluso. Y entonces, claro, tiene sus dioses y sus demonios. Pero los vamos a analizar tranquilamente y, bueno, a nuestra manera también vamos a ir sacando los intríngulis. Vamos ahí. Con esta música de mentira, te pido a ti, querido, querida, hacete miembro de la Clara para seguir en esta patriada y así de a poco llenarnos de plata. Hacete miembro, 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 hacete miembro de la Clara para seguir en esta patriada y así de a poco llenarnos de plata. Hacete miembro, 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 hacete miembro de la Clara para seguir en esta patriada. Este canal no pertenece a religión, logia ni organización oficial alguna. Su contenido expresa una opinión personal basada en la investigación real. El mismo expresa una opinión y está amparada en el artículo 19 de la UNESCO
sobre los derechos y la libertad de expresión. Emisora La Claraboya. Hacemos radio. Música de misterio. Es viernes mítico y el cuerpo lo sabe, dice Dianita. Más o menos así. ¿Y por qué tenemos que se nos va de marco el chat? A ver, vamos a acomodarlo. Ahí va. Bueno, no está saliendo casi encima, pero bueno, ¿qué va a ser? Es la idea, es un destaque por eso. Bueno, bienvenidos a los que van llegando, un saludo enorme a los que me saludan y demás, y a los que nos están me gusteando en Facebook y los que están viendo también en diferecto, como decía nuestro amigo Yani, en las distintas redes. Bien, es muy difícil que la puedan ver, decía un gran ¡Dame! Bueno, sí, entre otras cosas también. Pero, a ver, viste que según lo que profeses, es como concebís determinadas cosas, ¿no? Antes de entrar en algún articulito que vamos a leer, hacer un peloteo sobre esta historia en la que, vos fíjate, las madres de las religiones, vamos a hablar del catolicismo, tiene particularidades. Primero, tiene un libro sagrado que por el ser el más difundido durante mucho tiempo, ya hemos visto gráficas como eso viene cayendo en picada hace mucho, es que lo están haciendo caer en picadas porque la idea en este mundo global como lo conciben es también una única religión, un único gobierno, una única religión. Así que eso va a tender a unificarse en algún momento. Bien, va a ser algún híbrido bastante grande, un espectro, imagínate, ¿no?, lo que puede llegar a ser, pero va a ser una sola. Hasta eso. Pero bueno, la que hasta ahora ha sido la Biblia más difundida, o sea, la versión de estos escritos sagrados más difundido, ha sido la Biblia. Y la Biblia, sabemos, la tienen los protestantes en todo su enorme abanico de posibilidades. Obviamente que catolicismo y sus vertientes, porque también las hay, pero también algunas otras religiones ya evangélicas por un lado y evangelistas por el otro, que viste que hay una gran diferencia entre una y otra. El evangélico es lo que incluso pueden ser todas estas corrientes del protestantismo, ¿no?, que cuando se abrieron por aquella reforma de Lutero en varias ramificaciones evangélicas y apuntando a un ecumenismo en el cual ellas no estaban demasiado separadas, por lo menos en un principio, en el sentido de que podían hacer mancomunión y ser como un derivado de la Iglesia Católica, pero con sus matices, ¿no? Pero están los evangelistas que ya no, apodados los Gloria, por un lado, que es como ya como una especie de talibanismo cristiano, por llamarse así, no por ortodoxo, sino por bullero. Los evangelistas son estas iglesias para de sufrir, Dios es amor, ¿no? Y esa historia.
con filiales, ¿no? Grifa y filiales en todo el mundo, que bueno, es una gran fuente recaudadora, sobre todo de dineros, ¿no? Y bueno, en fin, hemos visto varios testimonios y cosas de pastores multimillonarios, ¿no? Pero entonces, ellos también tienen, obviamente, una versión de la Biblia. Hablando de la católica, donde todos los ojos están puestos, donde una larga tradición teológica, seminarios, universidades teológicas, en fin, toda una cuestión, ¿no? Ahí puesta. Hay de los conocidos evangelios apócrifos, loquísimo, porque son, digamos, lecturas increíbles, que por alguno ve cómo se han sacado, ¿no? de la Biblia, porque, bueno, tienen preceptos que se parecen más al Zen, ¿no? Porque apuntan más al individuo. Viste que nosotros siempre separamos esta historia de simpatizar, por lo menos, con aquellos dogmas que apuntan al individuo, aquellos dogmas que entienden que el individuo está de paso allí, y debe estar de paso. La religión llega un momento que no tiene mucho para ofrecerte, en el sentido de que vos, cuando aprendés los preceptos, simplemente la práctica es lo que hace que aflore en vos aquello que tenés dentro. El esquema es muy fácil, muy sencillo. Es de mucho sentido común, ¿no? De mucho sentido común. Entonces, si uno utiliza ese sentido común en la espiritualidad, y bueno, vas siempre en un mar de incongruencias. Y sobre todo, inconsistencias e incoherencias. Incongruencias, inconsistencias y incoherencias. Porque al no tener una línea de sentido común, vos pensás que el mundo real es una cosa, como mundo real justamente, y el mundo espiritual es otro. Y entonces, evidentemente, no estás estás entre San Juan y Mendoza, como decía mi viejo, y en definitiva no hay una línea conductual, no hay una línea en la que vos digas, bueno, no, esta es la línea. Ante cualquier cosa hecho, ante cualquier situación, esta es la línea. Y esa línea te la da el sentido común, justamente generado por esos conocimientos que vos vas agarrando. Y por empezar a entender que no hay casualidades. Por favor, ¿cuántas veces hay que explicarte? Hasta la tortuga, hasta la tortuga de Kung Fu Panda te lo dice. No existen las casualidades, loco. ¿Cuándo te va a entrar en la cabeza? No existen las casualidades. La vida no es un garrón, no, o sea, por más pobrecito que te sientas, por más injusticia que sientas, que la vida te hace algo, por favor, yo no sé de qué manera querés que te lo diga. El responsable sos vos específicamente, no hay nada, nadie te hace nada. Podés ponerle nombre y apellido a quien crees que te hizo algo, pero no es eso, no es la persona. Hasta la mayor crueldad que venga de parte de un individuo no es culpa del individuo, ¿me explico? O sea, una serie concatenada de eventos que te han llevado hasta esa situación, que han sido tus decisiones, tus cosas, tu actuación. Tu enfrentamiento con la realidad y con un otro. Que vos le podés dar el nombre y apellido que vos quieras. Siempre va a estar el aliciente de uno sacarse o quitarse responsabilidad de todas las cosas. Por eso es que no te entra el dicho de no existen casualidades. ¿Tá? O sea, las cosas por algo pasan, sí, por algo pasan, y ahí vos podés catalogar por pelotudo, por boludo, por inteligente, por haber tomado una buena decisión, por
que soy un campeón. ¿Me explico? Por eso las cosas pasan, porque pasan. Porque, repito, hubo una serie concatenada de eventos anteriores que han llevado a la consecución de este momento en el que estoy parado. Todo lo que aparece en mi película es algo que lo tengo yo, que está en mi interior. Porque el exterior es una proyección de mi interior. En tanto me lo grabe a fuego eso, voy a dejar de culpar a cosas extrañas el hecho de poner yo en mi película los elementos que veo, que estoy proyectando. La analogía del cine es algo brutal porque sencillamente es eso. Si tus ojos proyectan la realidad 3D en la que vivís, con todos sus ingredientes y todos los personajes que hay, todo lo que hay algo que aparece, que no te gusta, que te hace mal, que esto, que lo otro, es tu película, es tu proyección. Es un elemento de tu interior personificado en tu escena. Si tampoco entendemos eso, entonces, claro, estamos muy lejos de pensar, obviamente, que espiritualidad es una superchería, que son cuestiones, ¿entendés?, teóricas, frasecitas de meme, que qué buena que están, y bueno, las comparto, no sé qué, pero no las hago carne. Tienen un que ver, tienen una lógica. Si yo quiero que eso que me molesta o de lo que me quejo desaparezca de mi película, y lo tengo que hacer desaparecer. Tan sencillo como eso. ¿Cómo hago desaparecer eso? Bueno, ahí va la historia. En primera instancia, ¿quién lo puso ahí? Yo. ¿Por qué? Por decisiones, por esto, por lo otro. ¿Por qué? Fue con el que me casé, fue con el que me hice este novio, fue con el que esto, fue el trabajo que yo elegí, fue el trabajo que me llamaron para que, fue el trabajo que yo califiqué, fue la situación, o sea, todo tiene un porqué. Ese porqué es reversible. Y hace que, una vez más, nuestra responsabilidad no solo recaiga en que está ahí y es nuestra película, o lo podemos sacar y también es nuestra responsabilidad. Cuando uno ve, porque es tan choto, digamos, es tan sencillo, que por eso nos ahogamos en vasos de agua. Por eso no actuamos con la certeza real de que lo que realmente hacemos, lo que está hecho, fue fruto de que nosotros lo proyectamos, palmo a palmo, cada cosa. Y si no, haz el raconto, y fíjate que es así, o sea, abrí los ojos y hay una realidad. Esa realidad refleja exactamente lo que hay dentro de tu psiquis, dentro de, digamos, todo el aparato que la proyecta. Entonces, podés estar rodeado de enemigos, y que son fortuitos, es casualidad, es un garrón de la vida, como decimos por acá, por las márgenes del Plata. No es ningún garrón, no es ninguna cosa fortuita, no es una perinola que cayó y nos tocó, no. Bueno, está el mismo patrón de conducta que tiene mi viejo, mi vieja, o que mi abuelo, bueno, está, entonces es una cuestión heredada, estaba en vos romper ese patrón. Sí, tal vez cuesta una vida darse cuenta que uno repite un patrón. Bueno, pero llega el momento de empezar a captar cuáles son los criterios. Y a partir de ahí, empezar a obrar en contrario. Digo, bueno, voy a disolver esto que se está dando porque no es lo que quiero. Sí, me lo labré hasta este momento nudito por nudito, como se hace un tejido. Como querés acordar, tenés una bufanda de vida ahí que no la pediste, pero la fuiste tejiendo, valor. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, nudito por nudito hay que ir desatándola. ¿Está? Sin la impaciencia del éxito inmediato. Porque si nudito por nudito se formó eso, bueno, voy a estar dispuesto a que nudito por nudito se va a desarmar. Capaz que ligamos y podemos tirar el hilo y sacar varios nudos al mismo tiempo. Eso depende.
La velocidad con la que las cosas desaparezcan también dependen de la orientación que le demos a sacar esos personajes, esas cosas de nuestra película. Así que empecé a ver tu vida como una película. ¿Qué estoy padeciendo? ¿Qué estoy viendo? Esto. Bueno, lo estoy proyectando. ¿Por qué estoy proyectando esto? Y bueno, porque hice esto y esto otro, que me ha llevado hasta acá. Bueno, entonces, ¿cómo lo revierto? Ah, bien, bueno, entonces ahí ya empiezo a manejar la historia. Y ver cómo tomo decisiones, cómo planteo cosas, cómo postergo otras, cómo le doy una cuota distinta a otras, cómo, ¿viste? Y trato de, si es importante para mí, algo, ver, negociar conmigo mismo, negociar con las otras entidades a las cuales también quiero sacar o reformar o dar vuelta en mi película, y ver cómo hago miti con esto y, ¿me entendés? Pero conservo aquellas cosas que hacen que yo siga siendo yo y siga aspirando a las cosas que quiero y siga conservando las cosas que quiero. Porque si no, sigo proyectando una película en la que el castigado soy yo. Y todas las cosas que no me gustan, que siempre van a estar ahí, en definitiva, yo me estoy postergando a mí mismo simplemente por darle acción a una película que no me está gustando, que no me representa. En mis aspiraciones, me representa tal cual, digamos, porque es el reflejo mío, pero no a lo que yo aspiro. Estoy más allá de esta película, entonces quiero una película mejor. Bueno, empezamos a ver piezas. Entonces también, eso forma parte de los demonios internos que uno lleva, los demonios que proyecta. Y bueno, hay que ser muy lógico. Hay que ser lógico. Buscar la alternativa, porque el camino más fácil no es el camino de la vagancia, no es el camino, o sea, está siempre los versos están armados de una manera para confundir. El camino más fácil es el camino más fácil, o sea, el que requiere menos intríngulis, menos esfuerzo para un resultado óptimo. Hay gente que emperifolla igual los caminos, se mete en caminos complicados simplemente porque piensa que cuanto más complicado mejor es, y la verdad que no. Las cosas, como te digo, usando sentido común, son tan claras, tan chotas, tan fáciles, tan instantáneas, que parece mentira. Y es por eso que, una vez más, parece que estos tipos de sabiduría son supercherías, son cosas que no pueden ser. Si escuchame, en una vida con esfuerzo lograr esto, ¿cómo me venís así que tan fácil yo puedo tomar decisiones y ver que no es fruto de las personas que nos hicieron esto o lo otro? Fui yo el que palmo a palmo me labré donde estoy parado. Entonces, con la responsabilidad es tuya para seguir también adelante y reconfigurar es seguir empezando de cada cosa, viendo cómo lo ataco, cómo le doy, cómo saco de aquí para poner acá, cómo saco de acá para poner acá, cómo reconfiguro, pero siempre manteniendo aquello que yo soy, aquello que yo quiero y aspiro como prioridad. Pero claro, y entran el demonio de la culpa. No, bueno, pero no, porque en realidad, entonces, como yo me estoy priorizando a mí, hay cosas más importantes que no, soy tremendo, soy, ¿viste? Una mala persona porque pongo delante algo mío que ande una responsabilidad. Ah, por Dios. En serio, no entendimos nada. Si hay muchas cosas que dependen de mí, bueno, tengo que priorizarme porque es evidente, si yo no estoy al 100, ¿cómo voy a cumplir con las cosas que dependen de mí? Me explico. Y el priorizarme no solo tiene que ver con el hecho de lograr cosas que me generen
la posibilidad de seguir cumpliendo con mis compromisos, sino las cosas que me recreen, las cosas que me premien y todo eso. Claro, tenemos que entrar en un tema de el autoamor, entrar en un tema, viste, de la valoración, la autovaloración, de poner realmente las cosas en la balanza, en el criterio en el que van. Por eso te digo sentido común. Si hay demasiadas cosas que dependen de mí, yo al final me abandono para cumplir con esas cosas, estoy haciendo tremendamente mal. Siguen dependiendo de nosotros, pero en magro resultado, porque yo no me estoy considerando, yo estoy saliendo de la ecuación, simplemente soy un burro que se hincha lo que depende de mí. En cambio, si yo me priorizo, si yo estoy al 100, entonces lo que depende de mí va a estar en un buen estado. Voy a poder estar mejor, de más ánimo, digo, manejando la historia. Pero se te cae el mundo abajo cuando vos te despersonalizás, dejás de ser vos para atender las cosas que dependen de vos. Y no, disculpame te lo diga, pero está rematadamente mal. La prioridad sos vos justamente cuando hay cosas que dependen de vos. ¿En qué cabeza cabe? Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta. Y hay que poner en práctica ya. O sea, si crees que hay algo que justamente es un demonio que te dice, que te hace sentir culpable de priorizarte, bueno, digo, es el embrujo, olvídate, es el embrujo de cómo hemos sido educados en la sociedad. A ser los últimos orejones del tarro, a tener culpa por todo, tener culpa hasta por ser feliz, por gozar, por disfrutar, y todo eso. No, bastó. No, el ser místico se prioriza porque es fundamental. Primero, para estar bien. Segundo, para poder dar más y mejor lo que pretendo dar. Es de perogrullo, o sea, si yo estoy en 80 y digo, no estoy dando el 100. Ya empiezo a dar, a sacar un poco de mí de ese 80, lo cual, digo, la cuenta no empieza a cerrar a partir de ahí. Yo tengo que estar al 100 para poder dar y aportar el 100 a todo. Y si yo no me priorizo en las cosas que incluso son un goce para mí, porque me lo merezco, porque tengo que estar al 100, el 100 es estar justamente al 100, con todo lo que conlleva. Una pequeña renuncicita de acá, estoy renunciando. Acordate los valores absolutos, que rompemos bastante con eso. Sos un ladrón si robes un centésimo o 1000. Y sos un ladrón si te robás a vos una pequeña cosita o te robás todo un sistema que te postergue. Y cuando uno entra en el camino del robo es jodido porque el robo te toca la puerta por cualquier parte. Así que no te robes tiempo, no te robes gozo, no te robes recreo, no te robes todo lo que necesitas para que tu vida sea completa, porque es lo que se va a completar en aquello que proyectás y sobre todo en aquellas cosas que dependen de vos. Fundamental. Así que bueno, vamos a pasar a los otros tipos de demonios. ¿Qué es un demonio? Es una variedad de seres sobrenaturales que aparecen en casi todos los sistemas de creencias de alguna forma a lo largo, ¿no?, de la religión, la mitología, ¿no?, y el folclore. Si bien su naturaleza varía según la cultura, porque en general se describe como una influencia negativa sobre los seres humanos. Esta influencia se asocia típicamente con fuerzas malévolas, traviesas o malignas. La palabra demonio tiene sus raíces en el griego antiguo, daimon, que originalmente significaba espíritu o espiritual. Muchos escritores griegos, como Sócrates y Platón, si existieron, se refieren a demonio con respecto a un espíritu creativo y curioso. Este significado se transformaría lentamente en algo más siniestro durante el Imperio Romano y los primeros años del cristianismo. Esta evolución, sin embargo,
informa muchas interpretaciones de los demonios como ángeles caídos que se atrevieron, como Lucifer, a cuestionar al Dios, desterrándolo del cielo. Hubo consecuencias por tener preguntas y curiosidad similares, ¿no? Casi como hoy día en el sistema educativo. Cuestionale al profesor y te va a ir a las notas divino, divino. Bueno, esto es lo mismo, parece que Dios es como una especie de profesor mal pago de una institución que ni siquiera tiene calefacción y se tiene los vidrios rotos y que está ahí por obligación realmente. Y se le congelan las manos contra el pizarrón, no quiere ni escribir y está realmente, lo que transmite hacia el alumnado es pésimo. Y el alumnado obviamente está podrido. Y encima viene uno a complicarme con preguntas difíciles y con cuestiones. Y acá no hay debate. Acá hace el escrito, te lo corrijo, me voy para mi casa y ya está, viejo, a reglamento la cosa. Bueno, parecería ser que el cielo es una cosa así. Dios trabaja a reglamento. Ah, no me sirve algo, te castigo. Ah, bueno, te tiro una plaga, te hago mierda. Te brindo a mi hijo, sacrifico a mi hijo y después te castigo porque sacrifiqué a mi hijo. Qué sé yo, mirá, está loco todo, ¿no? Los demonios, fuera de Lucifer, suelen ser menores que pueden tener una apariencia semihumana o monstruosa. A veces son ángeles caídos u otras expulsados del reino de los cielos. A menudo se asocia con los vicios y pecados del hombre. Por lo general, se le culpa como la razón de las transgresiones del hombre. También son responsables de las cosas negativas generales, tanto naturales como humanas, incluidas las hambrunas, las enfermedades, los terremotos, las tormentas y las muertes accidentales, ¿no? Siempre todo, como te digo, ¿viste? Las culpas a cosas exteriores, nunca en realidad a quienes generan esos demonios, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas de eso. En muchos contextos los demonios se utilizaron para describir la aflicción de las personas con trastornos como la epilepsia y la esquizofrenia, ¿no? En fin, cualquier falla al entendido común o a la norma, obviamente, sobre todo, imagínate en la antigüedad, donde la superchería esa era infundida e infundada, cualquier cosa que salía de la norma simplemente era una maldición o era demoníaco, ¿no? En el cristianismo y en muchas otras religiones, los demonios a menudo se asocian con las cosas que frustran al hombre en su búsqueda de la salvación, la divinidad y la bondad. Más tarde esta idea se amplió para incluir las cosas que generalmente no conducen al bienestar. Cada uno de los 7 pecados capitales estaba asociado con varios demonios menores, particulares, encabezados por Satanás, cuyo dominio estaba sobre el orgullo. En el cristianismo, muchos demonios parecían monstruos, a menudo criaturas híbridas o formas semihumanas grotescas como íncubos, súncubos, ambos asociados con la lujuria y deseos del human being. Claro, ¿no? O sea, por eso te digo, todo lo monstruoso, todo lo distinto. Vaya que fueras a nacer justo, ¿no? Como Quasimodo en esas edades pasadas, o que tengas una discapacidad de algún tipo, ¿viste? Ya es fruto de demonios, ya es fruto obviamente del mal, de un mal, ¿no? Que ha acaecido sobre. Y en realidad, como incluso todo mal, como todo accidente, como toda cuestión fuera de lo anómalo, o anómalo fuera de lo normal, suele tomarse como eso, como un castigo. O sea, que cuando de pronto la vida, en muy poco tiempo, te enseña que en realidad es una gran bendición, una gran oportunidad, una variable que no todo el mundo tiene y que es para personas especiales para hacer de eso algo hermoso, algo mucho más allá de lo que cualquier ser humano puede experimentar.
la norma se pierde de tener esas anomalías. Y una vez, en una charla, que justamente estaba tratando este concepto, no sé por qué arrancó para ahí, porque venía como en otra línea, y cuando termina la charla, se acerca una persona y me dice, mira, yo tengo un hijo Down, me dice. Nunca había visto la situación que vivo como la describiste. Me voy de acá con una vida nueva y habiendo descubierto que todo el tiempo estuve pensando que lo que tenía era un mal y lo que tenía era una oportunidad única que nadie tenía y por consiguiente era un hermosísimo bien, o sea, un sagradísimo bien. Y viste, cuesta enormemente comprender las cosas de la manera en las que son, porque estamos adiestrados a lo chuminga, dijeron amigos, a lo jodido, a lo malo, ¿viste? A lo bestia. Entonces, toda anomalía es tomado como una aberración. Si una naranja sale con otro pedacito de naranja, ¿no? Como a veces sale, adosada así. De hecho, para el supermercado ahora no sirve porque estéticamente no está mal, no sé qué, pero es más naranja. O sea, no sé dónde, no le veo el error. Es una naranja que tiene más naranja que las otras naranjas. Bueno, en la vida misma pasa así. Y como te digo, las cuestiones fortuitas suelen generar la oportunidad única en muchas manzanas a la redonda de ese ser, de esa familia, de ese núcleo, de esa cosa, de tener algo distinto con lo que lidiar. Y lidiar no quiere decir padecer, simplemente lidiar, o sea, convivir. Es una bendición, no todo lo contrario. Y debe ser porque el tiempo es el que te termina dando la razón, pero que obviamente cuesta que los individuos lo vean así, por simple idiotez de la sociedad. Las religiones basadas en Occidente, incluido el cristianismo, el judaísmo y el islam, toman mucho de sus demonios de las deidades del zoroastrismo, conocidas como daevas, que eran ambiguas en su orientación hacia el bien y hacia el mal humano. En el cristianismo, la Biblia describe a los demonios como figuras, generalmente ángeles caídos, que se negaron a seguir a Dios y fueron expulsados del cielo. No sé si existe tal cosa, ¿qué se conforma al cielo? Digo, bueno, te lo dejo a vos. A menudo escapaban y periódicamente atormentaban a los seres humanos, alejándolos del camino de Dios y del cielo. En una religión islámica, los demonios a menudo tomaban la forma de jinn o genios, jinn. Como los demonios de muchas religiones orientales, era más ambiguo, no necesariamente simple, dañino, malévolo. En el judaísmo, las figuras de demonios se encuentran en toda la cábala, incluido el shedim. Los shedim fueron descritos como criaturas híbridas de toros alados que eran tanto castigadores como protectores, ¿no? Y muchas veces, disfrazados de Pegaso y cosas por el estilo, tienen estos demonios en sí híbridos de toros alados en muchas escudos familiares, ¿no? Linaje medio raro. Algunas instituciones tienen, ¿no? Y como te digo, Pegaso, ¿no? Es Pegaso, ¿verdad? ¿Pegaso de qué? Es un pedazo de toro alado, pedazo de Shedim, ¿no? Que es como te digo, una deidad del judaísmo, ¿no? De la cábala. Pero, tiene ojos para ver quién ve, ¿no? En el cristianismo, en particular, la figura de los demonios a menudo tenían una marcada similitud con las deidades religiosas aplastadas por los cristianos, incluidos los dioses paganos esclavos, celtas y romanos, que se establecieron como contrastes o antagonistas de Cristo. En las religiones orientales, si bien los demonios en las religiones orientales varían en fuente de tipo de demonios comunes en los sistemas de creencias occidentales, su papel a menudo era similar en función. Al igual que lo del judaísmo y el islam, los demonios orientales se
interpretaron de una manera mucho más ambigua que las naciones cristianas del bien y el mal. En el budismo, que las nociones, perdón, cristianas del bien y el mal. En el budismo a menudo se describe a Mara como un demonio, ¿no? o un demonio, como un demonio o un demonio, como un demonio, decía la película, bueno, como un demonio. El contraste y el antagonista de Buda, Mara, a menudo se encontraba en oposición a la bondad de la figura, representando la muerte y la destrucción. Pero también el renacimiento, Mara, se representaba típicamente como una interferencia con la búsqueda de la iluminación del ser humano, a menudo descrito como el señor de los sentidos. Hay similitudes definitivas con los demonios occidentales que representan los 7 pecados capitales. Mara generalmente se representa como humano, aunque a menudo se lo muestra presidiendo varios demonios monstruosos o 3 hijas con roles demoníacos similares, ¿no? La Trinidad ahí siempre presente. El demonio tiene cuerpo de mujer, decía. Las figuras demoníacas en el hinduismo incluyen a los devas, que tienen sus raíces en los demonios de Zoroastro, de un nombre similar. La religión hindú, sin embargo, los planteó como malvados y en oposición a los buenos espíritus. Los asuras, que están asociados con la energía benevolente. Durga, otro demonio hindú, está asociado con el robo y la muerte del ganado, ¿no? Y bueno, empezás a ver que hay un demonio para cada cuarto. Si bien las raíces de las antiguas y omnipresentes en todo el mundo, algunas de las representaciones más conocidas son los demonios de origen más moderno. La literatura clásica, por ejemplo, tiene muchos encuentros memorables con demonios en textos como la Divina Comedia de Dante, Fausto de Goethe y El Paraíso Perdido de Milton, ¿no? Los demonios, en su inmensidad de formas, fuentes e interpretaciones, son un pozo infinito de inspiración para la cultura pop moderna. Desempeñan un papel clave en muchas películas de terror que involucran la invocación o posesión de demonios, incluyendo Rosemary Baby, Babadook, Jennifer Body, Insidious and the Evil Dead. ¿Cómo está mi ingle? Abrigadita también ingle acá. Bueno, un tropo popular en tales películas incluye la invocación accidental o intencional de demonios. Películas como El Exorcista, El Último Exorcismo y El Exorcismo de Emily Rose involucran intentos de forzar al demonio a salir del cuerpo que posee a través de la oración. Muchos programas de televisión a menudo tienen demonios como parte de sus historias centrales. El tema súcubo de los Girl y la preponderancia de demonios y criaturas similares a lo de Supernatural. Por tanto, a ver, te decía que iba a analizar un poquito el catolicismo y esta dicotomía enorme con el que tiene el cielo. Existe un cielo, ¿no? Cuando te morís vas al cielo. O sea que... Y además hay 2 opciones, o te vas al cielo o te vas al infierno, lo cual habla a las claras de una trascendencia de la vida en la que estamos viviendo, ¿no? Pero sin embargo, esta trascendencia que requiere una existencia paralela, o por lo menos una existencia concatenada. Estoy acá, ahora no estoy acá, estoy allá, o sea, pero sigo viviendo. Es un tema medio peliagudo porque no entienden el mundo espiritual como eso, como una existencia real del individuo. No, volvés a la fe, volvés a Dios, no sé qué, entonces que me fundo en Dios o sigue mi individualidad. Si sigue mi individualidad, evidentemente tengo otra existencia, sigo existiendo. Incluso si me voy al infierno, ¿no? Entonces ya no me fundo con Dios, sino que me voy a fundir, ¿no? O sea, a ver, entendamos que tiene unas ilógicas enormes, ¿no? Este dogma, pero ¿por qué?
es fruto de haber cercenado un guión que después te quedan retazos que no sabes cómo llenarlo. Es claramente eso. Yo creo que la Santa Escritura, esa general, ponele, si existiera, sería algo mucho más coherente. Yo creo que los cortes, las cosas que han sacado y todo más, han generado algo que no se entiende bien, que conceptualmente además tiene unos vaivenes y unas juxtaposiciones tremendas, ¿no? Y que no tienen lógica, primero que nada. Y no se puede usar el sentido común ahí porque en sí no lo tienen, ¿no? Hay mandamientos que se solapan con otros, hay determinados preceptos que no cumplen los mandamientos, hay pecados que te los mandan a hacer por varias cuotas en alguna parte de la propia Biblia, o que cometió tal o cual y sin embargo es santo, y viste, todo eso, o sea, dicotomías por donde quieras que mires. Entonces, claro, es un híbrido fruto de eso. Y vos te das cuenta cuando tenés que recortar un guión por determinado tipo de cosas, que ahí queda un agujero que hay que llenarlo con algo, o contarlo de otra manera. Pero esto parece que no, esto parece haber sido que con el tiempo, cuando nuevas generaciones son más inteligentes, más analíticas, que pueden, ¿no?, separar por orden conceptual varios de los libros, te das cuenta que hay contradicciones tremendas y que faltan cosas. Y justamente faltan los evangelios apócrifos, así llamados, que son los más contundentes, los más, con más garra, ¿no?, y más coherencia dentro de todo. Entonces, ¿qué pasa? Esa dicotomía que te decía, del hecho de que, bueno, no existe una existencia después de la muerte, una manifestación después de la muerte, resulta que sí, porque para algo hay demonios, ¿no? O santifican vírgenes que lloran, o cosas más o menos, fenómenos así, y demás. Entonces, sí, ¿hay o no hay? Ponete de acuerdo, ¿hay o no hay? Porque digo, tienen toda una corriente exorcista, que son curas católicos, exorcistas, tienen esa especialidad, digamos. ¿Por qué tienen especialidad? Porque hay manifestaciones espirituales fuera del plano físico. Bueno, ¿qué quedamos? Por un lado te reniegan todo lo que sea manifestación extrafísica. Vos vas y hablas de un viaje astral, no, hermano, no, o sea, rezar 3 Padres Nuestros, estás como, estás encantado. Pero sin embargo, hay sacerdotes, exorcistas, que directamente lidian con el mundo sobrenatural, digamos, con el mundo paranormal, con el mundo más allá de las fronteras físicas. Entonces, esto ya es una dicotomía enorme. Hay corrientes que ni consideran el exorcismo. Y que, bueno, lo ven con una película como algo, un invento, como algo así. Pero no. Es posta, dijo uno. Entonces, ¿qué pasa? Un exorcista solo exorciza católicos. Y ahí está la curiosidad. ¿Cómo hay demonios a la medida del dogma que profesás? Vos vas, como muchas personas, a limpiar una casa porque hay manifestaciones, porque se abren las puertas de los cajones, porque, o sea, pasan cosas, o sea, somos más del otro lado que de este lado. Más hoy día, que pasa mucha gente para el otro lado de forma voluntaria, fruto de que entiende que vive un tormento y que cree que es más fácil, ¿no?, haciendo la munición. Pero resulta que sea la automorición y es peor, porque estás en un limbo ahí donde es tremendo.
si algo puede catalogarse de infierno, justamente es eso. Y no es presidido por un encuernado de rojo con tridentes en el fuego. No, simplemente vivir un tormento fruto de que estás exactamente con las mismas vicisitudes que tenías en vida, pero peor, sin poder interactuar, teniendo todas las necesidades al mismo tiempo en su forma más absoluta. El hambre absoluto, el frío absoluto, el calor absoluto, el miedo absoluto, el todo lo que manifiestes en forma absoluta. Eso es tormentoso. Eso es tortuoso, eso obviamente es el infierno. Tanto esa parte, aunque la explica mal, la explica la Biblia. Pero no te dice que justamente vas y estás consciente del otro lado. Y toda manifestación de parte del catolicismo, de un fenómeno de esto, de cualquier nosotros del otro lado, es tomado como el demonio directamente, ¿me entendés? Porque ya no es un fantasma de alguien no específico, no, es el demonio. ¿Pero qué pasa? El demonio también es una manifestación póster o una manifestación fantasmal de un ex católico, o sea, que se embiste como el demonio, o sea, que quiere que lo identifiquen como el demonio. No sé si me explico. Un fantasma que no es católico nunca va a pelear con un sacerdote. Ni le va a hacer nada al agua bendita, ni la cruz, ni nada por el estilo. No sé si me explico. Tiene que ver con la concepción en sí. Repito, cuando uno va a limpiar una casa, porque directamente el dueño deambula todavía por ahí, se lo ve cruzar al baño, cosas por el estilo, de las cientos de millones de experiencias que muchos seres humanos cuentan, y que me importa 3 carajos que la ciencia lo desdeñe o lo catalogue como quiera o que lo saque de la existencia, no está fuera de existencia. Fue, es y será algo totalmente lógico y la continuidad de muchos seres humanos. No es ninguna grabación de nada electromagnética ni ninguna repetición de no sé qué. No, viejos. Dejaste de existir, estás ahí, estás atormentado por algo, estás denso por algo, porque dejaste guita bajo el colchón, porque las propiedades al final no son para la gente para las cuales pensabas que la estaba guardando, pero al final nunca se la diste o lo que sea, y ahí ya cuando estás jugado decís, bueno, no quiero que por lo menos sean para estas personas. O se mal vende una propiedad, o simplemente se vende, cosa que el pensamiento era que quedara para sus familiares, y cosas por el estilo. Esos apegos son los que generan que el que hizo la morición esté del otro lado, todavía reclamando esas cosas. Entonces, hemos hablado acá de por qué y cómo logran manifestarse. Y no es por ellos mismos, es porque necesitan de alguien con el suficiente poder mediúmnico de este lado que propicie su manifestación. Cada vez que estás vos en casa sucede esto. Obvio. Con ustedes no, porque ninguno de ustedes tiene ese poder mediúmnico. Viene esa amiga y digamos que la entidad puede utilizar esa fuerza para manifestarse. Fuerza. Es como una conexión. Como que si lo de la casa no estuvieran conectado a tierra, y entonces no se puede manifestar. Entonces viene uno con un cable a tierra, entonces completa el circuito y entonces sí se manifiesta. Una cosa, ¿no? Valga la analogía para entender cómo es. No siempre lo que hacen la morición y están del otro lado se puede manifestar ante cualquiera. Tiene que haber, ya sea un niño, el abuelo o cualquiera de los miembros de la familia que tenga un poder mediúmnico tal, un aura
tan expandida en sensibilidad y en conexión con el otro lado para que ese otro lado se pueda manifestar. Si no, no se manifiesta. Entonces, se puede mudar una familia porque vivían atormentados porque el que hizo la morición no quiere que estén ahí. Pero viene otra, y ninguna de esos tiene un poder mediúnico y no pasa nada. Hasta no ser que pronto reciba una visita de alguien que sí lo tiene. Y bueno, pasa las de Caín. Nunca más duerme en esa casa. Pero si no, prácticamente esa familia puede vivir lo más bien, porque ninguno va a ser ni va a tener la fuerza para que se manifieste. Ahora, si está pegado a un vecino y un vecino sí, bueno, entonces sí, ahí puede justamente tomar tierra del vecino. No sé si se entiende esto, pero es necesario una fuente de energía vital de este plano para que se pueda manifestar el moricionado. Pero ¿qué pasa? Simplemente va alguien que sabe lidiar con el otro plano, puede ser cualquier persona, y un sencillo ritual que es el de simplemente darle un enfoque mental de limpieza, de luz, ¿no? De comodidad, de sobre todo cerrar circuitos, y esto es sacarle la conexión a tierra al de la morición, y para que no se manifieste más. Y el ritual, con lo que lo hagas, sirve porque sirve para enfocar. Vos podés hacerlo sin nada. Podés decirle a la familia, no piensen más, o sea, no le den pasto y nada. Y lo matan de indiferencia. Siempre y cuando no haya alguien con sentido sensible, mediúmnico, que sé que va a propiciar que se manifieste siempre. Pero ahí no hay, o sea, tiene que haber esta voluntad de mantenerlo a raya, de enseñarle quién manda, ¿no? De ponerse firme, porque es como todo. Es como todo. Es una entidad, es uno de nosotros del otro lado, nada más. Necesitan que se los ponga en vereda, porque es así como comprenden las cosas. No es que dejaron de comprender ni nada. Y una vez más, sentido común. Entonces, si hay una sintonización a través de un ritual, y repito, el ritual es para fijar más la intención sobre lo que queremos hacer, eso hace que sea más efectivo, porque es como concentrarse más, y los elementos que utilices para el ritual hace que no solo quien lo hace, lo realiza, sino quienes lo presencian o participan. Entonces, es meter una llave mentalmente, digo, bueno, ya no pasa más nada porque ya hicimos tal cosa. Eso realmente, ese solo pensamiento aleja cualquier posibilidad de albergar, repito, la posibilidad de que eso vuelva a pasar, porque en realidad ya hicimos un ritual para eso, o sea, nos sintonizamos todos, nos autoconvencimos, o sea, malo como sea, pero eso es, en definitiva, el ritual. Y podés hacerlo con un palito, con 3 chauchas, quemando incienso, quemando mirra, quemando laurel, saltando, haciendo o lo que sea, no importa, el ritual es lo de menos. Que quien te venga a decir, bueno, no, esto es así, esto no es así, no, mentira. Mentira. Tampoco se necesita de nadie especial que venga a limpiar tu casa, la limpiás vos. Con la forma que sea que orientes tu intención de vivir en paz ahí, de que manda sus voz y afuera lo que no es de este plano. Vamos. A volar. Y listo. Ahora, puede ser muy útil, por algo existe toda una corriente espiritista, que no en vano existen y que hacen un servicio enorme.
quitando demonios. O sea, se ponen denso a veces quienes han hecho la morición del otro lado por estas cosas que te digo. Y tengo particularmente, de primera mano, muchos casos que podría contar. El más típico es el que se queda por el apego de cosas materiales específicas. Quien nunca ha ahorrado en el banco y que las metió, hay millones en un colchón. Y la gente en general, con las personas que fallecen, con esas, las pertenencias esas tan íntimas, no quiere saber de nada. Y los colchones los queman de repente. Y allá se dan cuenta y salen a los almohadonazos porque, tío, empiezan a volar billetes medios quemados para arriba. En el mejor de los casos, cuando no lo regalan, ¿viste? Y digo, de repente pasa de familia en familia un colchón lleno de guita que nunca en la vida se supo. ¿Me explico? ¿A quién se le ocurre ir a abrir un colchón? Yo, si te regalan un colchón, yo qué sé, están molestados, ni te explican de quién era ni nada. Por ejemplo, porque se da también. Yo sé, muy complicado usar un colchón usado, pero bueno, hay quienes lo hacen. O se los pasa entre familiares, lo que sea. Pero, ¿me explico? Se da mucho, se ha dado mucho. Alguien, sobre todo en esos países donde tienen ciertos almacencitos que se alquilan, ¿no? Como una especie de closets, de garajes, que tienen las personas que se viven en apartamento o algo, y a pocas cuadras tienen como esos tipos de closet que se alquilan, se guardan, se usan como depósito y se guardan ahí. Hay gente que subasta después esos cosas, digo, así, se quieren deshacer porque eran de sus familiares, ni quieren revisar nada, y así como tal lo vende, y la gente lo compra a suerte y verdad, y a veces se encuentran cosas, ¿no? Han habido algunos reality de eso, a veces se encuentran cosas increíbles, ¿no? Eso, ahorros, riquezas, cosas, o sea, que ni se imaginaba la familia y que, bueno, ya la daban por perdido. ¿No? Se entiende más o menos el panorama, ¿no? De las cosas que atañen a quien ha hecho la morición y queda pegada por esas cosas. ¿Qué pasa? Iba al hecho de que a veces se ponen densos porque necesitan comunicar sí o sí desesperadamente eso. No se van a ir hasta que logren comunicar que el papel de la propiedad para poder venderla o lo que sea está en tal lugar, no la van a encontrar nunca. Y de eso tengo un par de casos, de hecho. Pero no me contó nadie. O sea, sí me contó. Quiero decir, sí me lo contaron. Yo directamente, yo no hablo con los que hicieron la morición. Simplemente los espanto. Hablo sí, pero a través de la regresión, a través de las personas. Y he también liberado algunos y he hablado con entidades desconocidas, en fin, mucha cosa. Por eso yo te puedo decir de primera mano que no es algo que sea una superchería, para nada. Pero tengo casos de mediums que confío demasiado y que además me ha confirmado otro medium. O sea, son cosas muy probadas y comprobadas, ¿ah? Que justamente durante semanas le rompió los cataplines un moricionado del otro lado, porque eso, quería comunicar a su viuda, a su esposa, que los papeles que estaban buscando de la propiedad de la capital estaban en la casa de veraneo, en un mueble específico, en un cajón específico, que ya habían buscado, pero que no lo encontraron porque nada. Revisaron, viste que revisás a veces y bueno, no está en el tercer cajón, ya no está. Estaba en el cuarto cajón, por ejemplo. O lo miraron, pero por arriba y estaba, yo qué sé, adentro de una carpeta, de lo que sea. Bueno, el tipo sabía dónde estaba y a esta medium le rompió los cataplines 15 días, hasta que en un momento dijo, bueno, ¿qué querés? Le dijo.
Y entonces Moricionado le dijo, los papeles que busca mi esposa están en tal y tal lado. Decirle que la amo, que estoy bien y que está. Y arrancó, lo dijo y arrancó. Entonces, como justamente de quien estaba hablando era otra medium conocida, ya habían tenido contacto y un montón de cosas, no costó para nada decirle, mira, bueno, me rompió los cataplines tu marido y me dijo que lo que buscas está en tal y tal lado, no sé qué. No, lo que buscas no, le dijo con pelo y señales, los papeles de la propiedad que estás buscando. Siempre la capacidad de asombro de estas cosas es infinita y realmente siempre te asombran. Incluso a una medium viuda. Imagínate vos. Ahora vos decís, bueno, pero ¿por qué no se comunicó directamente con...? Bueno, porque las cosas no son así. En el mundo espiritual no funcionan así. Muy pocas veces el medium puede leer o puede ver cosas para sí mismo. No. Hay otras estructuras mentales, hay otras leyes que operan ahí. Entonces, esta medium le dijo a la otra medium eso. La otra medium le resonó absolutamente y bueno, fue y encontró los papeles. Se pudo hacer la transacción y demás, ¿viste? Pero eso llevaba años sin resolverse. Ya daban por perdido la historia y estaba complicado. Tenían que mal vender y a lavar todo, o sea, ¿no? Como es muy complicado eso. Así que una de las cosas, incluso por arribita, hay cosas mucho más complicadas y que atañen a cosas más de mayor cuantía o valía y que se resuelven así, por vía de lo sobrenatural, si se quiere. Pero todas estas manifestaciones, si fuera en un ámbito católico, es demoníaco, es el demonio, ¿viste? Y digo, ahí es donde uno piensa que la religión más difundida, más vieja, de las que derivaron tantas y demás, que se creen la tan original, cuando digo las historias que son en común con muchas culturas, ¿cómo puede ser que las cosas más importantes, bueno, obviamente no las tienen en cuenta porque por sobre todo eso amplía el espectro, hace que el ser humano domine un aspecto de la vida mucho más amplio y jamás quieren eso. Vos tenés que estar muy acotadito, las cosas son como te la dicen, vos confías en nosotros somos intermediarios con Dios, así que vos no podés tener esa intermediación con lo divino, con lo sobrenatural. Somos nosotros. Y ahí queda todo. Por tanto, es conspiracionismo espiritual, si se quiere. Vos donde posees los ojos, el patrón siempre es el mismo, se repite igual. Te domino para que vos cuentes y dependas de mí, no para que te empoderes y ¿no? te libertes de esa historia, ¿no? Vamos a una pequeña pausita, un poquito de agua solarizada y seguimos con esto de los demonios. Voy a pasar por tu comentación. Con esta música de mentira, te pido a ti, querido, querida, hacete miembro de la Clara para seguir en esta patriada y así de a poco llenarnos de plata. Hacete miembro, 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 hacete miembro de la Clara para seguir en esta patriada y así de a poco llenarnos de plata. Hacete miembro, 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 hacete miembro de la Clara para seguir en esta patriada. Joyas de la música libre. Una exquisita selección.
Hola amigas y amigos, bienvenidos a Noticias de la Clara, un remozado estudio como para darle un poquito más de realce a las noticias. Es muy difícil que la puedan ver. Es así, señores. Otro día luchando ¿Qué? por los derechos De los perros. El perro no es una tostada. no. El perro no es una galletita. Tampoco. Es un perro. Es un perro. Gracias, las cosas que uno aprende, ¿no? Realmente. Mirá lo que te perdés por ser lesbiana. Lesbiana no, abuela, Vegana. No me largue el asado así. Bueno, cosa bárbara. Es tremendo, tremendo. ¿Qué tiene con los animales? El acto de la monta es muy violenta y las gallinas huyen, intentan huir. Y son heridas a veces de gravedad. Por lo tanto, no es un acto consentido. No tiene el más mínimo sentido, ¿no? Realmente, ¿no? En todo momento debemos mostrar un temor reverencial a la herramienta biológica. ¿Cómo se puede tener un temor reverencial a la herramienta biológica? Momento, problemas de próstata no he tenido y también tengo. Bueno, está bien, claro. Mi novio me pide todos los días que me siente en sus piernas. ¿Qué hago? Bueno, yo qué sé, viejo. Solucionalo. Realmente, ¿no? Cualquier cosa que entre entre dos cachetes del culo. ¿Cómo? De panza. Nada que ver, flaca. Estamos en viernes místico, ¿no? Tremendo. Con chupada. Seguro, sí, se ve que se tomó alguna cosita, ¿no? Tremendo. ¡Aguantá! Claro, aguantá. Tremendo. A excepción de un poquito de fuerza de Coriolis. De un poquito de fuerza de Coriolis, de otra cosa no. Tremendo, realmente. Ya en la Edad Media. Sí. ¿Te parece a vos? La Iglesia te respeta como persona. Ajá. Lo que no acepta es tu desviación. Gracias, gracias. Tú tienes una desviación. Bueno, sí, ya volvemos al tema. Ya os aviso que va a haber buen rollo. Claro, buen rollo, de buen rollo, si no, realmente se complica, ¿no? Le deseamos muchísima muerte, muchísima suerte. No, muchísima muerte, no, muchísima suerte. Tremendo. Los pianos de Ica. En ella en la máquina, en la máquina. En ella en la máquina, en la máquina. Gracias, Tremendo. Bueno, en fin, vamos a pasar por la comentación. Tenemos en el Facebook por ahí, a ver, nos cuentan algo. Les dice Martín, hay como una barrera que los vivos no podemos ver y cosas que todavía no son para nosotros saberla, dice Martín. Mirá vos, sí, de alguna manera. Dice, unos mineros, creo, habían hecho un agujero muy profundo, dice, bajaron micrófonos y según dicen habían gritos como en el infierno, ¿no? Acá en la profundidad de la tierra. Claro, eso era en Rusia, cuando cavaron el fondo, el pozo Kola, así llamado, lo más profundo que se pudo excavar, unos 12 kilómetros sobre la tierra, ¿no? Y dicen que sí, que se escuchaban como gritos, una cosa muy raras. Acordate, hay demonios que dominan en sueños y no te dejan levantar, dice Martín. Y bueno, a veces también es como esta confusión con la mal llamada parálisis de sueño, ¿no? Muy difundida y ya conocida así, pero que en el punto de vista espiritual, cuando se estudia bien y en serio, das cuenta que no es tal cosa, ¿no? Es como la diferencia entre relajación profunda e hipnosis, ¿no?
también en muchos lugares se llama hipnosis a algo que no es hipnosis, que es otra cosa. Entonces también la parálisis del sueño es como la hipnosis a la relajación profunda. Son confusiones divulgadas de una manera incorrecta. El fenómeno que ahí nos explicaba Martín por Facebook es de eso de cuando no podés levantarte, que se lo adosa a una presencia que está en el momento en el que vos estás volviendo del astral y tenés el cuerpo obviamente entumecido, y entonces necesitas ir encajando de vuelta el cuerpo para poder moverte, pero eso pasa justamente como te digo, se hace una relajación profunda y hay gente que tiene la capacidad de relajarse tanto que realmente duerme el cuerpo, y para volver la conciencia, ¿no?, de nuevo al cuerpo, o para retomar los movimientos del cuerpo, requiere un rato. Entonces, despertarse con el cuerpo totalmente dormido requiere de que te vayas un poco afianzando, porque tuviste un desprendimiento complicado, ¿no? O sea, un desprendimiento profundo. ¿Qué pasa en ese momento de que de pronto te despertás y que, bueno, estás en el astral todavía y ves, porque hay una cantidad de cosas en el astral? Somos mucho más del otro lado que acá, como te digo. Entonces ves a alguien que hizo la morición ahí y evidentemente al no poder moverte le aducís al hecho de que ese fue el que te provocó que no te movieras y cosas por el estilo. ¿Me explico? En algún momento lo hemos explicado en profundidad esto, ¿no? Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ningún ser del otro lado te genera ninguna parálisis de nada para atacarte o algo por el estilo, ¿no? O sea, no es así, a no ser, o sea, alguna de estas entidades que, bueno, tenemos que tocarlo en otro momento, pero que es muy improbable que eso suceda y es así. Nos dice Emily Contreras, interesante, un saludo, nos dice alguien que no puedo ver porque no me aparece el nick acá, pero a ver si ponemos responder y me parece sí. Bueno, un saludo entonces. Y bueno, Facebook cambió mucho la cuestión de los vivos. Antes aparecían las personas ahí y demás. Ahora ni siquiera contabilizan bien las personas. Se quiere deshacer de los cada cierto, o sea, cuando pasa un tiempo no te los guarda. Ya Meta no guarda más los videos. Así que digo, no sé, dentro de poco los va a hacer desaparecer también la posibilidad de ser vivos, porque no los almacena, ¿no? Bueno, viniendo acá, dice, pronto vamos a llevar a Aldo también, en relación a que tenemos programada con Leo para el día 28 de este mes. Dice, creo que Juan habló segundo, disolvió la orden de exorcismo. Puede ser, sí, porque, bueno, seguir homologando algo que ellos no quieren, ¿no? Bueno, a veces nosotros mismos movemos cosas, dice. Es que siempre, o sea, se propician esas cosas porque el que tiene el poder mediúnico es el que lo... Aldo parla italiano, dice. Entrevista en guaraní, dice. El infierno es aquí, decía Anita Sofía Pon, no es necesario, tenemos un amigo en Live Latino, hace traducción instantánea, dice Gino Landino. Nosotros no hablamos latino, dice, no, para nada. Bueno, disculpen, hispanohablantes. Bueno, una discusión ahí que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, bien. Por acá dice, no sé, las psicofonías, no estoy de acuerdo. Puede algo se haga pasar por el difunto, digo, por un difunto en particular, pero es un difunto y está del otro lado, ¿no? Hemos explicado cómo se conformaba el plano astral, de qué tipos de seres, además de animales y demás,
seres encarnados, seres no encarnados, gente que está de paso, meditadores, en fin. Hemos visto cuál era toda la población que hay en el plano astral y bueno, puede haber manifestaciones de todo tipo, ¿no? ¿Qué pasó acá? Se me fue acá. Muy bueno y real lo que nos comparte, nos decía Claudita Barba. Las sucesiones son una prueba, claro, sí. Aun cuando quede un TV en blanco y negro, sí, claro. Porque además, esa TV puede haber sido de una abuela de los años 1960. Esa TV era lo más valioso que había en el momento. La adquirieron con todo, con toda la pompa. Eran los primeros y los únicos en el barrio que la tenían. Y esa viejita murió hace 30 años y sigue porque por alguna forma, de alguna manera o algo se movió el lugar o esa tele sigue existiendo o estando ahí. Y bueno, y como que siguen también con ese valor de otrora demandando eso. O sea, entonces también pasa y mucho eso, casi literal, como lo decía Claudita, ¿no? Pero nuestros familiares fallecidos ven todo lo que hacemos, dice, es medio vergonzoso, ¿no? Dice, mirá, yo te puedo explicar que el mundo espiritual, un perro es un perro, dice Maxi, gracias, sí, yo creo que sí. Los pruritos, las vergüenzas, la intimidad y cosas por el estilo existen en nuestro plano, en nuestras concepciones, en la moral, dependiendo incluso de qué sociedad. Porque hay sociedades que viven en bolas, hay sociedades que viven en toples, hay sociedades que simplemente son otras cosas las que se consideran intimidad o no. Entonces, es una cuestión muy cultural. El plano espiritual deja de ser algo interesante, siendo que ya no tenés sentidos para percibir una cosa u otra de tal o cual manera, ¿me explico? O sea, entonces el concepto de intimidad y eso, o sea, y te puede llegar a llamar la atención cuando haces la morición en principio, el hecho de que sí, puede haber cualquier cosa, el tema que no puedes interactuar y en muy poco tiempo deja de tener sentido, o sea, ya ir a cualquier lugar y ver una persona está haciendo el 2 y no pasa nada, yo qué sé, no digo, de hecho ya no sentís olores, ya no ni nada, no sé si me explico, o sea, pasa a ser absurdo en muy poco tiempo, porque deja de ser ya una novedad y porque bueno, las circunstancias humanas, y sí, a la medida en que te puedas trasladar y ver es también una cosa, no tenés órgano de visión, o sea que ahí es, a no ser que un ser vivo vaya al plano astral, traslade su conciencia, traslada también una suerte de analogía de los sentidos que tiene. Pero esos ojos ven en 360 grados, o sea, si vos ves, llamarle ver es mucho, porque no se ve, o sea, no hay ojos para ver, primero. Es un poco lo que una nueva tecnología de cámaras modernas ha implementado, que no es una lente específica, sino que es algo que capta en 360 grados, ¿no? De una forma muy extraña, que es más parecido a lo que se percibe pronto en el plano astral. No hay ojos para ver. Te queda a vos ese criterio del ver porque estás encarnado y tenés ojos, ves con los ojos. Pero ahí las cosas se ven en 360 grados de todos sus ángulos. Así explican los viajeros astrales, que pueden traducirlo de una manera inteligible, porque es una realidad totalmente distinta. Entonces va a cómo vos tenés ya adiestrado tu forma de interactuar.
Entonces ahí no caminás, ahí no volás, ahí es simplemente pensar, estar. Pensás lo que pensés como acto de presencia, pensás en querer estar en algún lugar, ya estás. ¿Me explico? O sea, no hay solución de continuidad. Decís luna, estás en algo parecido a lo que te imaginás como luna. ¿Sí? Y nada, y decís Europa, o decís esto, decís lo que pensás en estar, estás directamente. Que no hay dirección, no hay traslado, no hay velocidades, no, es como una cosa muy interesante. Buscar programas porque hemos hablado en profundidad del plano astral y todas sus naturalezas, ¿no? Esto también contado de primera mano por viajeros astrales y demás. Y no uno, muchos. Por tanto, eso de se percibe que dos personas están haciendo el amor. Se percibe, ¿no? Vos no ves claramente, o sea, como si de una cámara se tratase en el plano astral, estando en presencia de eso, ¿no? Son cosas de otra concepción. La violación de las gallinas, dice, sí, tremendo. Cuando me muera voy a acosar terraglobistas. Sí. Eran gritos del otro lado del globo, eran gurises jugando en la escuela. Me sucedió una sola vez, dice. Debe ser lo del mal llamada parálisis, ¿no? De la adolescencia, dice. Sí, por favor, un programa explicativo, dice. Ya lo hemos hecho. Bueno, repetimos. El público como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Aldito, las cosas que no tienen forma abren un portal y sale una cosa como gusano gris, oscuro, casi negro. Bueno, porque son manifestaciones. A ver, ¿cómo podría explicarlo? Porque hubo un reverendo, Edwin Abbott, que intentó explicar en analogías cómo era Flatland, o un mundo plano, un mundo de un plano, o sea, como si el mundo fuera una hoja de papel A4, o sea, la realidad de existencia fuera esa. Entonces, ¿qué pasa? Un ser de Flatland es inimaginable poder ver cómo es la hoja directamente. Se mueve hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Costado y otro costado, ¿no? Se mueven 4, 5, o sea, en todas las direcciones en un solo eje. No se puede nunca imaginar el eje X y el eje Z. Por tanto, es imposible que conozca un objeto tridimensional. Imposible. No puede, no tiene ojos para ver eso. Ahora, cuando un objeto tridimensional atraviesa Flatland, donde tengo una condenada hoja, bueno, pero tengo un sobre de cuerda de guitarra, esto igual va a servir. Este es el mundo, digamos. Déjame ver qué estoy mostrando. Esto. Baja un poco la cortina, Aldito, gracias. Si la realidad esta de un habitante de Flatland es esto, ¿no? Una lámina, quien vive acá adentro se traslada en todas estas direcciones, pero nunca, no hay una arriba y una abajo. Hay solo costado, direcciones hay. Entonces, si un objeto tridimensional, como una bola, atraviesa Flatland, los habitantes de Flatland ven un punto y después una línea, porque ni siquiera ven, si vos lo ves, ya si alguien lo mira de arriba, entonces ve, o de abajo, ve un punto, un aro que se va agrandando hasta la máxima diámetro de la esfera, y después ese aro se va achicando hasta un punto y desaparece. Quien puede ver Flatland de abajo, que ya sería verlo desde otra dimensión. En Flatland mismo se ve entrar un punto, una línea, hasta el máximo de la circunferencia, y después esa línea se achica y se va.
Es lo único que ven. Entonces, imaginémonos que si nosotros vivimos en un mundo 3D y algo de otra dimensión, de otra forma, se hace de alguna manera presente en nuestra realidad, y tiene que ser algo totalmente amorfo, del cual no podemos jamás saber su verdadera forma, porque es como una esfera atravesando Flatland. Entonces, esto lo hemos explicado ya, y es muchas naturalezas de muchas inteligencias o seres, pero inteligencias en sí, que viven en muchos planos. Y como te digo, yo me he encontrado y he tenido algunas charlas o algunas discusiones, te podría decir, ¿no? A través de varios casos. Y también he descrito un poco eso. Nunca me encontré con esas, digamos, razas conocidas como insectoides, en fin, todo lo que ya conocemos. Ninguna, de hecho. Pero sí entidades amorfas de mucha naturaleza. Pero inteligencia en sí, que se comunican y que además tienen una interacción con el mundo sutil que emana el humano, no ya con el cuerpo, digamos, con la forma física humana, pero sí con las emanaciones humanas. Y que bueno, son como los gatos, se alimentan o se sienten bien ante la mala energía, la enfermedad o el desequilibrio humano. Cuando hay desequilibrio humano, hay un gato que te sube arriba. No es porque esté cariñoso, ni porque te adore. Por más que tiene otras formas de manifestar que te adora, pero no es lo corporal, no físico, no es echándote arriba tuyo. Se echa arriba tuyo porque es propicio la energía que estás emanando y que no es buena para vos, simplemente. O sea, cuando estás de mala onda, los gatos están arriba tuyo, eso es un hecho. Eso es un hecho. Si no, dispara para otro lado, digo, y es esa historia que uno no comprende, digo, este gato de porquería ya estaba arriba mío todo el tiempo, ahora lo quiero acariciar y se va. Y eso, no, porque tenés demasiada buena energía ya, no, salí acá. Me voy para las líneas Harman o algo donde esté chupando ahí esa energía que es negativa para nosotros. ¿Explico? Entonces, pasa eso. Muchas entidades son como los gatos. Se alimentan de esa emanación humana de los pensamientos de egregores humanos, eso, en general, los jodidos porque son los que más emanamos. Entonces, bueno, uno nunca sabe si esas entidades en realidad cultivan estos tipos de estados de ánimo de la gente, porque parece ser una granja masiva de lo que más emanamos, nos empeñamos en emanar eso, buscamos para emanar eso, ¿viste? Entonces, a veces pensás que es el huevo o la gallina, ¿no? Te da que pensar por lo pronto. Si la propician ellos porque es una granja de cultivo para sus usos, o simplemente porque nosotros emanamos eso y emanamos en cantidad y mucho más que alegrías y demás, que se alimentan. Se alimentan o tienen muchos usos. También esos programas lo hemos explicado. Tienen muchos usos. Así como usamos nosotros todo de una vaca, por ejemplo, que hay para todo, desde el cuero para una alfombra, o abrigarnos, o hacer camperas, o las pezuñas para un mate, o ¿entendés? O lo mismo, cuernos para un montón de cosas, la propia carne para comer, la leche, o sea, todos los usos. Bueno, así esos usos en varias razas y entidades distintas tienen para con esa energía. Para algunos les son vitales, para otros son cosméticas, para otros son de un orden recreativo, o sea, o un manjar, yo qué sé. Hay de todo. Hay de todo. Y bueno, de esas, sí, uno se encuentra. Y en general también son entidades amorfas, o sea, a veces de muy mal aspecto, tal como lo describen las personas, u otras simplemente manifestaciones de luz o lo que sea. Y bueno, ¿no? Entonces, por ahí. Pero, o sea, lo hemos tratado en varios. Si son miembros de la Clara, hay un video ahí donde hay un link exclusivo
que es una especie de página exclusiva de Viernes Místicos, donde ahí están todos los programas de Viernes Místicos que se pueden ver en modo radio, que se pueden ver en video, que arrancan ya directamente con 10 minutos adelante, o sea que todo lo que es introducción y todo eso, que tiene el vivo, la espera, la instrucción, todo eso típico de los vivos, pero como que salta directamente ya entrado el tema y tiene sus propios elementos para pausar, para adelantar, en fin, un montón de cosas. Entonces, bueno, es como una especie de premio que queremos dar, una diferenciación a aquellos que, bueno, que se abonan, ¿no?, a la Clara. Entonces, allí están, ¿no?, por título, todo muy bien catalogado, muchos de los materiales que acá hemos dado en estos criterios, ¿viste?, en estas cosas. Todo ya en 8 años, imaginás, estas cosas que explico las he explicado y las he profundizado en muchos programas, ¿no? O emisiones, mejor. Pero se puede volver a repetir como hemos repetido muchos, ¿no?, a pedido de ustedes. Así que Alito, y cuando se ven solo manos, solo ojos, bueno, son símbolos, ¿no?, arquetípicos muy fuertes. Cuando uno comprende el mundo astral, las manifestaciones, cuando uno empieza a comprender, te vas haciendo experto en interpretar símbolos. Por tanto, bastante experto en interpretar sueños, casi inequívoco, porque empezás a entender la simbología que utiliza la psique para manifestarse. Entonces hay el ser humano como levantar la mano es un saludo en cualquier idioma, a soñar con determinados símbolos arquetípicos en cualquier interpretación de sueño, en cualquier manifestación del inconsciente, significa también cosa similar. ¿Dónde puede estar el matiz o la variante? Cuando se juntan con otros símbolos, ahí es donde vos completás, ¿no? Es como el tarot, tirás una, tirás otra, en la completitud es donde vos vas armando el mensaje, ¿no? Es inequívoco, pero se tiene que a veces, para que tenga verdadero significado, algo tiene que estar complementado con un par de símbolos. Entonces, soñar en el mar que sale una mano para afuera, y bueno, es muy significativo. No es por un ahogado que se está por ahogar, sino que es el hecho de estar extendiendo una mano fuera de la realidad espiritual, o sea, una ampliación de lo que, porque el mar es la espiritualidad, ¿no?, arquetípicamente. Entonces, ahí, por ejemplo, tenés el hecho de que estás trascendiendo o querés trascender, y eso también ya depende de otros símbolos que también aparezcan, que le den a esta conjunción un vector negativo o un vector positivo, ¿entendés? Un vector desiderativo o un vector en el que simplemente se padece. Pero eso, ¿viste?, lo da un tercer símbolo que termina de completar la interpretación, ¿viste? Y como te digo, es bastante inequívoca porque es la forma de manifestarse del inconsciente que con el tiempo uno aprende justamente a unir esta simbología. Vos te vas a tirar el tarot, te sale una carta sola y bueno, tiene un significado esa carta y es acotada. Y si te tiran una carta sola, bueno, te salió el colgado. Bueno, interpretarlo como quiera, ¿entendés? Puede ser un colgado en la vida, que loco lindo, o un colgado de que estás en el aire y no sé qué. Bueno, ya esas dos acepciones, si no hay una tercera que la direccione, y bueno, ¿viste?, directamente para donde te pinte. Y no es una buena interpretación eso. Es un símbolo, pero tiene que haber otros que lo complementen, que hagan que en colación te den una dirección, ¿viste? Entonces, por ahí viene la mano. Entonces, los ojos es la visión, es, ¿viste?, la capacidad de poder observar
¿no? Y bueno, se tiene que ir viendo cómo, ¿no? Con qué maridaje tiene con el signo siguiente, ¿no? Con este símbolo arquetípico siguiente. Y entonces, entre las dos conjunciones, vos vas haciendo la dirección de ese sueño, sobre todo porque además tenés el contexto de lo que entendés que te está preocupando, de las preguntas que te estás haciendo, del camino que estás transitando, ¿viste? Y eso, ahí es donde se termina de completar, pero siempre es muy asertivo eso, ¿no? Esos ojos salen de portales, y me asusto mucho. Bueno, porque hay tal vez, ¿no? Y hay que conocer ahí el contexto un poquito, como te digo, de lo que estamos atravesando, lo que nos estamos preguntando. Y conocen solo manos o solo ojos. Y esos ojos salen de portales. Bueno, puede de pronto tratarse, ya te digo, no conozco el contexto, pero te digo que puede tratarse, o sea, del mundo espiritual, porque hay portales en sí, y esto marca el hecho de esas varias dimensiones que creemos conocer, saber, que de pronto tenemos miedo de pronto de abrir, ¿no? Porque queremos como direccionar más qué portal yo quiero abrir. Y de pronto me siento intranquilo porque lo que estoy tratando de hacer, que es meditar y abrir, ¿no?, un cierto espectro, estoy ante el peligro de que me estén observando, ¿no?, miradas indeseadas desde otros lugares que no puedo dominar, ¿no? Entonces muchas veces tiene que ver con eso. El meditador a veces se encuentra con cosas que inquietan porque no es directamente lo que uno quiere sintonizarse, lo que uno quiere percibir. Y a veces la apertura en algunas personas es tan amplia que a veces cuesta un poco dominar qué es exactamente lo que querés hacer. Cuesta porque no tenemos ese ejercicio de decir, yo voy a abrir un canal de una sola vía, ¿no? Y tengo una imagen específica para eso, para que no haya ninguna otra cosa que intervenga. A veces no se enseña a meditar y se medita a la Bartola, a lo que salga. Entonces también estás expuesto a un montón de cosas. Cuando se pierde el miedo y cuando se es asertivo en lo que del punto de vista espiritual se hace, cuando uno lo direcciona realmente, ¿no? Como el viejo dicho de ojo con lo que deseas, porque se te va a dar. Sí, ¿por qué ojo con lo que deseas? Porque se te va a dar. Mucha gente no entiende, ¿no? ¿Y por qué? Si yo deseo un auto se me va a dar, ¿por qué ojo? No, porque de repente estás pidiendo algo que literalmente es otra cosa. ¿No? Siempre pongo el ejemplo. O sea, quiero un buen marido, quiero un buen marido. Y cuando alguien pide un buen marido, viene un buen marido, o sea, conquista a un buen marido. O sea, es una persona que está casada y es buen marido. ¿Me explico? Ojo con lo que pide. No, quiero, ¿viste? O deseo, o quiero atraer, o bueno, en fin, ¿no? Pero es una persona, quedó claro, ¿no? Entonces, direccionar toda manifestación espiritual nos lleva a un buen puerto. Dejar en ambigüedad, y bueno, estamos expuestos a todo eso. Entonces, tal vez has meditado, tal vez has tratado de hacer un viaje o lo que sea, sin las debidas barandas, o sea, sin la debida la consigna. Uno tiene que hacer algo con una consigna, sobre todo cuando busca algo, cuando espera algo. La consigna debe ser clara, precisa, para que lo que se manifieste sea lo que yo quiero, o no se manifieste nada, pero no algo que yo no quiero. Entonces, en este caso, si hay una inquietud de que hay varios portales en los que me están observando, es eso. Yo ya estoy arrancando con miedo, abriendo un espectro muy grande, porque no direcciono lo que quiero conquistar. Entonces eso es fundamental, ¿no?
Y bueno, así se haga Reiki, así cualquier cosa que vos quieras hacer con el otro plano, ten en cuenta de que sea de una sola vía, cerralo al terminar, y todo eso son convenciones mentales que propician cosas o las anulan. Es así, es un switch, prendo, apago. No prendo y después me voy, o sea, dejo todo abierto. ¿Quién abre todas las ventanas y la puerta de su casa y así como a la Bartola se va a trabajar? No, todo lo que abriste lo cerrás para irte tranquilo. Esto es exactamente lo mismo. No querés que nada entre dentro del espectro de tu meditación, abrí todo lo que sea, no todo lo que sea, abrí lo que querés. Bueno, yo quiero abrir la ventana, quiero trabajar sobre la ventana. Ahora, si yo simplemente quiero abrir, me abro y abro la puerta, la ventana, abro el coso, o sea, no. Entonces tengo que tener eso, ojo. ¿Qué quiero abrir? Esto. Terminé, cierro. Creo que queda claro, ¿no? La analogía. Arriba, Anita, no, gracias a vos, siempre enriquece. Estas cosas muchas veces se enriquecen más con las preguntas, porque las preguntas no son solo de uno. Preguntas son generales. Y muchas veces al intentar explicarla, en muchos casos, aprendemos más y abrimos más analogías que las que teníamos antes. Y hasta temas nuevos, enteros, se aprenden cuando se intentan contestar cosas. Y bueno, ¿se acuerdan? Hemos hecho un ciclo que era medio así. Y es rico por eso, porque hay un intercambio muy lindo. Vamos a volver a ese ciclo, vamos a volverlo. Pero tampoco, viste, muchas veces es desde el erudito, desde el saberlo todo, del esto, el otro, y yo siempre le quiero bajar el perfil a eso, así como dar una voz justa, medida, con analogías comprensibles, para que no de pronto cuando recién lo escuchás, sino para que te resuene, y que para que cuando eso se manifieste, aflore en vos y sepas que, mira de dónde viene esto, mira cómo sé esto, mira cómo reaccioné con esto. Bueno, todo eso hace al hecho de cosas que has escuchado, recepcionándolas, y que de pronto al principio tal vez no la entendiste, aunque te resonaron. Pero eso va a aflorar en un momento y vos lo vas a tener como sabiduría, ¿no? Gracias por compartir tus experiencias. En el plano sutil lo importante son las experiencias. Claro que sí, Claudita, no, gracias a ustedes, ¿no? Porque, claro, yo qué sé, hay personas que muchas veces hablan de cosas que nunca han experimentado, ni siquiera, como te digo, de gente que directamente te dicen en la cara y por cosas que no tienen necesidad ninguna de inventar nada ni mentir nada, son experiencias propias. Y de eso te enriquece muchísimo. Como siempre digo, yo esto lo arranqué con libreta en mano haciendo una investigación. Me cambió la vida, sí, bueno, pero no lo esperaba. Esperaba ver más la truchada que es que las certezas que encontré en mi vida. Así como te digo. Entonces, me he dado cuenta después, cuando lees miles de autores, que no arrancaron investigando, arrancaron por cuestiones fortuitas, fuertes, que le han hecho reflexionar sobre la vida y se han puesto en el tema. Pero sea cual sea la entrada de este gran blog, el resultado es el mismo. Llegás y abordás a lo mismo, ¿viste? Entonces, ya no es casualidad. El conocimiento es, por donde entres vos, es distinto. Y hay vías blandas y vías duras. Hay gente que sistemáticamente elige la vía dura para entrar y para aprender las cosas. Hay otros, como yo, somos bastante maulas, bastante jodidos, queremos la vía blandita. Y la vía blandita es la que no requiere de esos sufrimientos. Meterme en un temazcal, a respirar aire caliente, a quemarte todo en una carpita con 20 personas adentro. Digo, hay miles de formas de hacer una limpieza espiritual tremendamente
que no al estilo indio, que están acostumbrados a eso, que son cuerpos físicos, es sentir, ¿viste? Se entierran para hacer una recapitulación. Y digo, y vos en 15 minutos en una meditación guiada lo podés hacer. Está la vía dura y la vía blanda, ¿no? Entonces hay gente que igual comulga con la vía dura y está bien, está bárbaro, pero hay miles de analogías blandas por las cuales abordar lo mismo. Y no es que requieran más tiempo, no es que sean distintas lo son, pero digo, el resultado, sino que son distintas formas de conseguirlo. Así que, muy bien, señores. ¿Qué horas son? ¿No? ¿Qué horas son tenés? Dijo uno. Vámonos, son las casi 23. Así que estamos pasados. Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer, de verdad. No una frase para decir a lo último, sino que es un placer, y ustedes lo saben, compartir estas cosas, tratar estos temas, ¿no? Que son fascinantes, infinitos, abarcativos, enormes. Y bueno, viernes a viernes nos vemos aquí el viernes que viene con otro tema. Capaz que hacemos eso, abrimos ahí una ronda de preguntas y respuestas. Abrazo grande, gente, se los quiere. Adiós. Ciego mirando hacia el cielo, veo lo que no es normal. Veo lo que me dijeron que debería mirar. Todo el pasado y lejano, año de luz sideral. Sueños de extraños jesuitas que te obligan a soñar. Desarmando el alfabeto de la carta zodiacal, flor de maestros astrales que una ciencia vino a aplastar. No. Establecieron férrea regla universal para encontrarle asidero. Hay que dejar de volar. Observo todo este plano hasta donde no da más, usando esas reglitas ninguna cuenta nos da. En la inocencia de un niño se encapsula tanta verdad. Ya no son limpios sus cielos, ya no pueden respirar. No. A soñar, desarmando el alfabeto de la carta zodiacal, flor de maestros astrales que una ciencia vino a aplastar.